Hoy yo te digo que irás por todo el mundo a predicar el evangelio y serás próspero por todos los caminos que vayas. Puertas se te abrirán, nadie podrá cerrártelas porque Dios está contigo. Lamentablemente, estas son las palabras que muchos predicadores autoproclamados como profetas le dicen al pueblo, y muchos de los que escuchan estos mensajes lamentablemente también los creen. Dios es fiel en las misiones, pero esas misiones son las que son dadas conforme a su voluntad, no a la nuestra. Y el ser fiel para Dios, evidentemente, no es lo mismo que nosotros podemos ver como lo que es la fidelidad de Él. A veces creemos que solo es tomar un avión e irme para África o cualquier otro lado en donde el evangelio no ha llegado, porque Dios tiene la obligación de respaldarme porque voy a trabajar para Él. Pero así no funciona la cosa, amado mío. No es como nos plazca, sino como Él manda. En el día de hoy estaremos viendo esta porción de los tesalonicenses que acabamos de leer, sabiendo de antemano que el apóstol Pablo y sus acompañantes, es decir, Silas y Timoteo, habían salido a un viaje misionero que el mismo Dios respaldó, pero que evidentemente no es como estos autoproclamados profetas lo declaran en el día de hoy. Tal vez pueda que haya una misión que el Señor respalde y que no traiga consigo aflicciones o persecución, y bendito sea el Señor por ello. Pero evidentemente no fue lo que les pasó a estos misioneros. Recordemos que estamos, como dije al inicio, en la parte del pasado de esta serie de la fidelidad de Dios, pasado, presente y futuro. Y acá el apóstol les recuerda lo que vivieron en esta hermosa tarea. Por ello hemos titulado esta enseñanza la fidelidad de Dios en la misión. Y yo quiero que veamos esos 12 versículos que acabamos de leer a la luz de 3 encabezados. La fidelidad de Dios en la misión, en primer lugar, es para su gloria. La fidelidad de Dios en la misión, en segundo lugar, no es para la gloria de los hombres. Y en tercer lugar, la fidelidad de Dios en la misión es en favor de su iglesia. Es para su gloria, lo podemos ver entre los versículos 1 y 4. No es para la gloria de los hombres, lo podemos ver entre los versículos 5 y 8. Y es en favor de su iglesia, lo podemos ver del versículo 9 al 12. Vemos cómo en estos versículos que estudiaremos hoy hay riquezas en varios asuntos importantes: persecución, predicación en medio de la oposición, aprobación de Dios, buscar la gloria de Dios y no de los hombres, no ser lisonjeros, no ser ávaros, ser más bien tiernos, amorosos, hasta el punto de entregar sus vidas, hablo de los misioneros, por los de Tesalónica. Hubo mucho trabajo y dedicación de estos misioneros en favor de la iglesia de Tesalónica, así como también predicación constante, modelar el ejemplo para ellos, exhortación, consolación y encargo de andar como es digno de Dios. Y es lo que quiero mostrarles hoy a través de estos 3 encabezados. En primer lugar, como lo dije hace un instante, es para su gloria, que está desde el versículo 1 al 4. Pablo comienza su retórica con un conector aquí y dice ¿por qué? No está preguntando, está afirmándolo ¿por qué? Entonces debemos entender inmediatamente que Pablo trae la idea del capítulo 1 en su mente y comienza su argumentación. Ustedes, hermanos de Tesalónica, fueron imitadores de nosotros y del Señor, pero también fueron ejemplos de los hermanos que había en Acaya y Macedonia, a tal punto que nos hablaban a nosotros de ustedes. En vez de nosotros ir con las buenas nuevas y decirles a todo el mundo de lo que estaba pasando en Tesalónica, todo el mundo llegaba donde nosotros a decirnos lo que estaba ocurriendo con ustedes. No tuvimos necesidad de hablar nada de ustedes, pero además fueron testigos del evangelio más allá de Acaya y Macedonia. Y es por esto, por lo que Pablo comienza con este segundo capítulo, con este conector, y les dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, de que nuestra visita a vosotros
no resultó en vano. Ustedes fueron imitadores, ustedes fueron ejemplos, ustedes fueron testigos y por eso nos acercamos. Y Pablo tiene la certeza de escribir lo que escribe precisamente porque él tiene la certeza de lo que ya estaba pasando o de lo que ya había pasado. Y por eso él dice que su visita no resultó en vano, la visita de estos misioneros no resultó en vano. Era claro para Pablo y sus acompañantes misioneros que la visita que ellos hicieron a Tesalónica entonces no fue en vano. El evangelio había llegado con tal poder que ahora los de Tesalónica eran otros. Su naturaleza caída había cambiado. Habían pasado de adorar a sus ídolos, recordemos lo que dice el capítulo 1, ahora adorar al Dios vivo y verdadero. Es evidente que había gran gozo en estos misioneros por los resultados de la fidelidad de Dios en la misión. Y no había sido otro sino su propia gloria en medio del pueblo de Tesalónica. La fidelidad de Dios y se ve en la misión es para su propia gloria. Sin embargo, miramos que Pablo no solo se queda con el resultado en los hermanos de Tesalónica, sino cómo fue que esa semilla se introdujo en este pueblo idólatra por naturaleza. No perdamos nunca de vista que este pueblo era un pueblo idólatra que adoraba dioses paganos y cómo el poder del evangelio, como lo dice el capítulo 1, pudo transformar esos corazones y pasaron de adorar a esos dioses paganos para adorar al Dios verdadero. Es decir, hasta aquí en el capítulo 1 vemos los resultados de la misión. En el capítulo 1 pudimos ver los resultados de la misión. Pudimos ver a hermanos imitadores, ¿verdad? A hermanos que fueron elegidos, hermanos imitadores, hermanos ejemplos, hermanos testigos. Pero hasta ahora es que vamos a ver cómo fue la misión en sí misma y la fidelidad de Dios moviéndose en cada aspecto que se menciona en esto y todo apuntando a su propia gloria. Dice el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, les estaba recordando algo que ya ellos sabían. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros a quién, a los de Tesalónica, el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Si había algo que Pablo conocía muy bien de primera mano, era el padecimiento a causa de Cristo. Pablo les recuerda en esta carta a los hermanos tesalonicenses lo que padecieron ellos para ir a predicarles por primera vez el evangelio. Y él menciona las circunstancias vividas en Filipos antes de llegar a Tesalónica. Estos hechos están registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Estando ellos en Filipos y predicando allí, una mujer con espíritu de adivinación, el cual sus amos le sacaban ganancias por causa de ella, vendiendo al pueblo lo que ésta adivinaba. Entonces esta mujer se fue tras de Pablo y Timoteo y le gritaba a gran voz: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, registra el libro de los Hechos. Pablo, ya molesto por esto, en una ocasión enfrentó a este espíritu de adivinación de la mujer y lo echó fuera en el nombre de Cristo. Esto obviamente a quien molestó fue a los amos de esta mujer, porque literalmente les tumbó el negocio que tenía en esta parte de la región, y fue lo que provocó el ser azotados, el ser maltratados en gran manera y hasta encarcelados por orden de los magistrados de Filipos. Pablo y Silas fueron encarcelados en el peor de los calabozos. Fueron amarrados en sus pies con cepo, dice la escritura, es decir, con unas trampas atadas a sus pies. Pero lo sorprendente de esto es que lo que ocasionó en estos misioneros tal trato fue cantar himnos a Dios, registra Hechos. Ellos sabían que Dios se estaba glorificando en ese lugar y alababan su nombre, de tal manera que los demás presos los escuchaban y tuvo hasta un efecto salvador en el carcelero de ellos. Y es esto lo que le recuerda Pablo a los hermanos en Tesalónica. Es este hecho que ocurrió, lo que él les está recordando a los hermanos en Tesalónica, que a pesar de todo eso, ellos tuvieron de nuevo para ir a predicarles a estos hermanos el evangelio de Cristo con el poder del Espíritu Santo.
Esto es tremendo, hermanos, y además que es ejemplificante. No hay oposición y adversidad para nosotros que nos limite a predicar el evangelio. Estamos encerrados hace 4 meses y tal vez esto ha causado un enfriamiento en algunos, y estos misioneros estuvieron presos en lo más profundo y con las trampas en sus pies, y lo único que hacían era cantar a nuestro Dios. Esto debe ser un ejemplo tremendo para nosotros. Pero el apóstol le sigue escribiendo en el versículo 3 y 4, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Fíjense que Pablo utiliza nuevamente el mismo conector acá. ¿Por qué? Y acá él va a argumentar por qué tuvieron de nuevo en anunciarles el evangelio a los de Tesalónica, más allá de lo que ya habían vivido y todo lo que habían pasado. Eran inocentes de cualquier error, impureza y engaño. Eran inocentes delante de Dios de algún error en la doctrina. Eran inocentes de engaños delante de los demás hombres, pero también eran inocentes de alguna impureza que tuvieran en sus vidas personales. Lo que Pablo les está afirmando acá es algo así como el denuedo que nosotros tenemos para exhortarles a ustedes con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es por lo que sufrimos en Filipos, sino que es basado a que en nuestra doctrina no tenemos error alguno delante de Dios. En nuestro comportamiento no tenemos engaño alguno delante de los hombres, y en nuestras propias vidas no tenemos impureza, el cual alguien nos pueda acusar. Pero sobre todo es por lo que sigue diciendo Pablo. Es por la aprobación de Dios que nosotros podemos hablar de este evangelio que se nos fue confiado a nosotros. El Señor me mandó a hacer estos viajes misioneros y es el mismo Señor quien me dice para qué me envía y lo que les vengo a decir. El mismo Dios que le encargó es el mismo Dios que le dice lo que tiene que decir. Pablo fue llamado apóstol de los gentiles y él fue encargado para que viajara, y la iglesia local donde él se congregaba lo mandaba también a predicar en sus misiones. Pero él no predicaba lo que quería, él predicaba la palabra de Dios, él predicaba el evangelio de nuestro bendito y amantísimo Señor Jesucristo. ¿Y saben una cosa? Dice Pablo, no venimos a agradar a los hombres, sino solo a Dios, porque es Dios el que me encomendó esta misión y es Dios quien debe ser glorificado en esta misión, porque solo es para su propia gloria y no para la gloria de ustedes como hombres. Mis hermanos, esto merece una aplicación a esta altura. Cuando contemplamos la gloria de Dios, y que todo lo que pasa en este mundo es para la alabanza de esta gloria, entonces podemos entender que aún en medio de la aflicción que podamos vivir, la enfermedad, el aislamiento en el que estamos, aún a pesar de todo eso, amados míos, su nombre siempre será glorificado. Pero también debemos entender que nosotros como cristianos padeceremos. Podemos llegar a ser ultrajados por causa de aquel que nos llamó a su luz admirable. Sufriremos desprecios. El mundo nos aborrece. Sin embargo, tenemos que seguir con denuedo predicando el evangelio de Cristo, porque lo debemos hacer es para su santa, justa, agradable y perfecta gloria. Porque la predicación de su palabra es principalmente para su gloria y no para la gloria de los hombres. Y es esto lo que nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado. La fidelidad de Dios en la misión no es para la gloria de los hombres. Versículos entre el 5 y el 8. El apóstol continúa su argumento de agradar a Dios y no a los hombres.
Y lo primero que sentencia para mostrar de que nunca tuvo interés de agradar a los hombres antes que a Dios es el del versículo 5 al 6. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, hermanos de Tesalónica, ni de cualquier otro. O sea, que ni siquiera era de Tesalónica, sino incluso los de Acaya, Macedonia y todo el resto que entendieron cómo el evangelio hizo su efecto por el poder del Espíritu Santo en los hermanos de Tesalónica. Los apóstoles o el apóstol y sus misioneros, sus acompañantes, Silas y Timoteo, no buscaban la gloria de esos hombres, ni la de los propios de Tesalónica, ni de ningún otro. Aunque podíamos, dice el apóstol y hace una aclaración, seros carga como apóstoles de Cristo. Y declara 3 verdades con el fin de comprobarle a los de Tesalónica que cuando estuvieron allá predicándoles el evangelio, nunca usaron palabras lisonjeras, no encubrieron cualquier tipo de avaricia y no buscaban la gloria de los hombres. Lo que quiere decir el apóstol de no buscar o de no usar palabras lisonjeras es precisamente de alabar de forma exagerada y además interesada a alguien para conseguir un favor o ganarse su voluntad. Eso es lo que quiere decir lisonjero. Las palabras que utilizaban ellos eran las palabras del evangelio que llegó con poder del Espíritu Santo a los hermanos de Tesalónica. Nosotros no vinimos aquí a alabarles exageradamente a ustedes. Sí, nos llega la comunicación de todos los pueblos alrededor de que ustedes fueron imitadores nuestros y del Señor, de que ustedes son ejemplos para ellos y también que son testigos del mundo. Pero no por eso venimos a nosotros a adularlos a ustedes. No, nosotros vinimos aquí o nosotros fuimos a Tesalónica a predicarles el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Pero también declara que no encubrieron algún tipo de avaricia, el cual les convenía solo a ellos hacer lo que hacían. Predicar el evangelio es para la gloria de Dios y al final es beneficioso para el que cree. Nosotros no teníamos ningún interés personal en ello o un corazón avaricioso por esto, lo que les está diciendo el apóstol y sus misioneros. Por eso es hermoso el juego de palabras que usa el apóstol acá. Nosotros no llegamos a ustedes a adularlos o exaltarlos demasiado con el fin de ganarnos su favor o su voluntad. Y ustedes saben bien eso, les está diciendo. Pero tampoco vinimos con un corazón avaricioso de tener ganancias por el trabajo que Dios mismo nos encomendó hacer, y de eso Dios es testigo. En la tradición judía, y Pablo era judío, era muy importante tener testigos, por lo menos 2. Y Pablo acá argumentaba 2 tipos de testigos: los mismos hermanos de Tesalónica y Dios mismo. Lisonjeros no fuimos y ustedes lo saben. Ávaros no somos y Dios es testigo, porque Dios es el único que puede ver el corazón y la avaricia sale del corazón. Y nosotros no fuimos ávaros y Dios es testigo de ello. Solo Dios puede ver nuestros corazones y colocarlo de testigo a Él. Es supremamente importante, pero también comprometedor. Pero el apóstol y sus acompañantes sabían lo que escribían y el fin de todo esto era certificar con su puño y letra: ni buscamos gloria a los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. La finalidad de Pablo, Silas y Timoteo no era glorificar al hombre, sino que toda la gloria de lo que sucediera en esta iglesia de Tesalónica, así como en todas las iglesias, era para el único que la merece, y ese es Dios. Era indiscutible que estos misioneros no estaban buscando la gloria de ningún hombre, de ningún hermano de Tesalónica y de ningún otro de por allí cerca. La única gloria que buscaban era la de Dios, orando por la vida, por la constancia y la elección de los tesalonicenses. Solo buscaban la gloria de Dios. Alabando a estos hermanos por ser imitadores de los misioneros y de Cristo, estaban glorificando a Dios. Siendo ejemplos de otros creyentes en Acaya y Macedonia, estaban glorificando a Dios. Siendo testigos al predicar, ser hospedadores, sirviendo a Cristo y haciendo todo lo que hacían, y el mundo testificaban de ellos, estaban glorificando a Dios. Y fíjense que Pablo termina este texto
con una sentencia que creo que es una enseñanza para la iglesia también de hoy. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo no está exigiendo un derecho que tiene dado por el mismo Señor. Los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Esto es importante porque normalmente pasamos de un extremo al otro. Venimos de una iglesia donde literalmente fuimos trasquilados y llegamos a una iglesia donde se predica el evangelio, pero no ofrendamos como se debería ofrendar. Y miren que Pablo y sus acompañantes renuncian a este derecho, pero no quita el derecho mismo que tienen los que anuncian el evangelio. Pablo en amor les está diciendo, no vinimos acá a adorarlos a ustedes para la gloria del hombre, sino que vinimos acá a predicar el evangelio para la gloria de Dios, y hasta renunciamos de ser carga para ustedes a pesar de que sabemos el derecho que tenemos. Es increíble el amor de Pablo por estos hermanos de Tesalónica, pero más bien es todo lo contrario, y continúa escribiendo. Es decir, no fuimos carga, a pesar de que teníamos el derecho, no quisimos ser carga para ustedes, pero sigue diciendo el texto en el versículo 7 y 8. Antes no fuimos carga, pero sí, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, escuchen bien, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué hermoso es esto, hermanos. Aquel Pablo que vemos cómo con dureza trata el pecado de hermanos en otras iglesias, es el mismo Pablo amoroso con los mismos hermanos. No solo los misioneros no fueron carga para los hermanos de Tesalónica, sino también que fueron tiernos, fueron blandos como niños con ellos, tan tiernos como una nodriza amamanta a un niño. La nodriza es una mujer lactante y no necesariamente es la mamá del niño el cual es amamantado. La nodriza no tiene el deber de hacerlo, sin embargo lo hace por amor al niño que su madre no puede amamantarlo. Asimismo, a pesar de que los apóstoles podían ser carga a los de Tesalónica solo por irles a predicar el evangelio, pero no lo fueron, adicional se entregaron a ellos de tal manera como una nodriza a un niño. Tremenda lección para nosotros hoy esto también. Y Pablo sigue expresando el amor que tienen por estos hermanos de tal manera que estaban dispuestos no solo, y escuchen bien, no solo a irles a predicar a ellos, sino también a dar sus vidas por ellos. El ejemplo más claro de estos misioneros era Cristo mismo. Él dio la vida por nosotros y era esa motivación lo que disponía el corazón de los misioneros a dar la vida también por aquellos que lo escuchaban. Cuánto amor de Pablo, Silas y Timoteo en tan solo, y recuerden esto, en tan solo una semana que tuvo por allá en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Hechos habla de que tuvo 3 días de reposo hablando en la sinagoga. 3 días de reposo son 3 sábados, 3 sábados son 21 días, 21 días son 3 semanas. Y en 3 semanas, todo que aún con esas 3 semanas, ese poco tiempo que el apóstol estuvo allí, con cuánto amor le hablan estos misioneros a los hermanos en Tesalónica, hasta tal punto, hermanos, de dar la vida por ellos. Y hacían todo esto para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Solo el amor impulsado por la gloria de Dios puede hacer que un creyente pueda amar tanto a una persona que no conoce sino hace un tiempo corto, pero que sea capaz de dar la vida por esa otra persona. Yo te pregunto y la dejo en tu mente, hermano mío. Hermanos de Iglesia Bíblica de la Ciudad, o hermanos que nos están escuchando desde otras partes, que se congregan en su iglesia local. ¿Tú serías capaz de dar tu vida por alguno de estos hermanos de tu iglesia local? Líder de iglesia,
predicadores de iglesia, ¿tú serías capaz de dar la vida por alguna de esas ovejas que el Señor ha puesto en su redil para que tú las pastorees? Y no estoy hablando de tu esposa, hermano mío, porque evidentemente por tu esposa la tienes que dar. La palabra de Dios dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, y Cristo amó la iglesia dando su vida por ella. Entonces, saca de la ecuación a tu esposa, que eso lo doy por sentado. Pero ¿darías la vida también por alguna de esas ovejas? Entonces, esto que nos sirva de aplicación a nosotros. No tenemos que servir a Dios para buscar la gloria de los hombres o la nuestra misma incluso. Debemos servir al Dios vivo y verdadero, es para que sea glorificado en los corazones de nuestros hermanos y del mundo en el cual estás siendo testigo, y que el Señor obre en esos corazones conforme a su santa y bendita voluntad. Es muy fácil para aquellos que servimos caer en este pecado de lisonjería, de adular de más, tratar de hacer bien, adular a los hermanos. Pero no, hermanos, recordemos quién nos salvó y a quién servimos. Nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. Y para los que servimos en las iglesias es muy fácil caer en este pecado de lisonjería. Pero la fidelidad de Dios en la misión no solo es para su gloria y no para la gloria de los hombres, sino que también esa fidelidad de Dios en la misión es en favor de su iglesia. Y es esto lo que nos lleva al tercer encabezado. Es en favor de su iglesia, versículos del 9 al 12. Si hay algo en lo que debemos estar agradecidos con Dios permanentemente, es que todo lo que es para su gloria, amados míos, es en beneficio para nosotros, sus hijos, y por lo tanto para la iglesia, porque Dios muestra su gloria mayormente es a la iglesia. Cuando las misiones son dadas por Dios y se hacen con un corazón como estos misioneros, Pablo, Silas y Timoteo, eso solo beneficia a su iglesia, a más nadie, amados míos. Y Pablo menciona varias cosas que se deben tener en cuenta en las misiones, donde quiera que sean, ya sea un lugar donde el evangelio nunca ha llegado y alguien decide irse de misionero, enviado obviamente por la iglesia local, o también en contextos como el nuestro, en medio de la ciudad del cual se ha levantado esta misión de nuestra iglesia bíblica a la ciudad. Porque os acordáis, dice Pablo, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, y nuevamente saca a los testigos, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, al leer estos textos, aparte de que el Señor es glorificado en esta labor misionera y no los hombres, lo único que puedo pensar es en el beneficio que recibe la iglesia en dicha misión. Son los creyentes, es la iglesia la que se beneficia en la fidelidad de Dios en la misión. Trabajo y predicación constante, ejemplo de los misioneros para el pueblo de Dios, exhortación, consolación y encargo de andar como es digno de Dios, un llamamiento santo. Cuánta gloria a Dios hay en las misiones y cuán beneficioso es para la iglesia la labor de estos hombres que levanta el Señor para tal oficio. Los misioneros resaltan acá la importancia de predicar el evangelio constantemente, de noche y de día, en todo momento. ¿Y saben por qué? Porque es por la locura de la predicación que muchos llegarán al arrepentimiento. Pablo y sus acompañantes, así como todos los discípulos de Cristo, tenían claro esto. Tenían claro que la predicación del evangelio era vital
era vital para darle vida a los que estaban muertos. Es a través de la predicación que muchos llegarán a la fe. Es la predicación la que consuela, es la predicación la que exhorta, es la predicación la que edifica la iglesia, es la predicación la que beneficia nuestras propias almas. Es a través de la predicación del evangelio y todo su consejo que conocemos a Dios. A ese Dios vivo y verdadero lo conocemos a través de la lectura de la palabra de Dios. Allí en su Biblia, hermanos, ahí está la palabra de Dios. Allí le conocemos y es esa palabra la que es predicada fielmente y es por medio de esa predicación que tú puedes llegar a conocer a nuestro Señor. Pero luego la predicación, el ejemplo de los misioneros produjo en los hermanos de Tesalónica un ejemplo a seguir, como lo vimos en la enseñanza anterior. Y esto se debió a que ellos se comportaron santa, justa e irreprensiblemente delante de ellos. Ellos eran testigos de su comportamiento santo, justo e irreprensible. Pero Dios también, y Pablo lo aclara en la carta. Cuando se predica fielmente la palabra de Dios y cuando los que lideran la iglesia se comportan de tal modo como un sermón andante, santa, justa, irreprensiblemente, esto da pie a que se puedan hacer exhortaciones a los hermanos, de tal modo que también puedan recibirla con amor. También que puedan ser consolados por estos líderes cuando tengan algún tipo de aflicción o lucha con un pecado en particular. Cuando necesitan un consejo, los líderes deben estar allí pendientes de las ovejas que el Señor ha puesto en ese redil. Y es a través de la palabra de Dios, a través del consuelo, a través del ejemplo. Y esto al final lo que debe producir es andar como Cristo anduvo, andar como es digno de Dios, andar conforme a nuestro llamado santo al reino y gloria de Cristo. Esto era lo que sucedía con los misioneros y los hermanos de Tesalónica. Y es esto lo mismo lo que debe suceder en nuestras iglesias del siglo presente. Esto ocurrió hace 2000 años, en el primer siglo estaba ocurriendo esto. Los misioneros viajaban porque Dios los encomendaba a que viajaran. Las iglesias los encomendaba a que viajaran. Viajaban por todos los pueblos a predicar el evangelio. Y esto se convirtió en ejemplo para los demás. Y eso era lo que los de Tesalónica hacían. Y eso es lo mismo que debemos hacer en el siglo presente. Mi hermano, para ser misionero no se necesita ir al África, ir a los lugares que nadie o ir a lugares que nadie conoce. No necesariamente. Si Dios utiliza hombres para esto, bendito sea su santo nombre. Pero quiero dirigirme un momento a líderes de iglesia y sobre todo a esta iglesia bíblica de la ciudad. Hermano amado, y me incluyo obviamente, nuestra misión, la que Dios nos encomendó, está en la iglesia local, aquí en estos espacios, predicando fielmente todo el consejo de Dios, acompañando a las ovejas en el redil, exhortando, consolando con la palabra de Dios, ser nodrizas, amando a las ovejas tal como Pablo menciona el amor de ellos por los de Tesalónica. Esta es nuestra misión, ser imitadores de Cristo y de buenos ejemplos para pasar también a ser ejemplos y comportarnos santa, justa e irreprensiblemente. Esto es para ti también, hermano pastor, diácono o líder de alguna iglesia local. Esa es tu misión y quiero dejar en tu mente y en tu corazón la siguiente pregunta. ¿Meditas en esta misión en la que Dios te ha puesto y usas todos los medios de gracia que Dios ha dado para trabajar incansablemente de día y de noche, permanentemente en esa obra en la que has sido puesto por el Señor? Pero también para el resto de mis hermanos, quiero que miren que la fidelidad de Dios en la misión es en favor de su iglesia. Es en la iglesia donde Dios se manifiesta poderosamente y debes aprovechar los instrumentos que Dios colocó allí en el liderazgo
y dejarte persuadir por las palabras no de ese líder, sino por las palabras de Dios escritas en la Biblia, y cómo estos líderes han sido levantados como medio de gracia también para ti. Honra a tus pastores, a tus diáconos o a tus líderes. Sé que más de un líder en este momento puede estar pensando lo incómodo que es para uno decir eso. Honren a sus líderes. Y tal vez me sentiría así si fuera pretensión mía, pero es la palabra de Dios la que lo dice, no yo. Honrad a vuestros pastores, honren a sus líderes, aquellos que han sido puestos por el Señor allí. Honrenlos, aprovéchenlos, explótenlos si quieren. Más bien, amados, debemos dar gracias a Dios porque Él nos ha puesto en una iglesia que se esfuerza por predicar el evangelio de Cristo. Ese mismo evangelio que nos salvó y que hoy es nuestra guía en nuestro peregrinaje. El mismo evangelio que nos salvó es el mismo evangelio que nos sostiene. Gracias a Dios por su fidelidad en la misión, porque sabemos que es en favor de nosotros, es en favor de su iglesia. Y tú, amigo mío, si no conoces de Cristo, ruego que Él te traiga con lazos de amor a su redil y puedas disfrutar de la comunión con el Espíritu algún día y del gran privilegio de ser salvado por Dios para la gloria de su nombre, no para la gloria de ningún hombre, y que al final es para tu beneficio también. Amigo, Él no necesita ni de ti ni de mí. Él es Dios, Él es Dios. En cambio, nosotros necesitamos urgentemente de Él. Así que ruego al Señor, de verdad ruego al Señor que regenere tu corazón para que puedas ir en arrepentimiento y fe y te saque de la oscuridad a su luz admirable. Que el Señor bendiga su palabra. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Rey, porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra, bendito Dios. Oh, Señor, pero yo primero te ruego porque me perdones si te he fallado en esto, Señor. Perdóname porque, como lo dije al inicio, Padre, nosotros primero no somos ni siquiera dignos de estar aquí predicando tu palabra, Señor. No soy digno de ello. Perdóname si he dicho algo que va en contra de tu voluntad, Señor. Pero yo te ruego, bendito Dios, que ni siquiera yo, Padre, sea piedra de tropiezo para que tú cumplas con el propósito por el cual tú permitiste que esto se enseñara el día de hoy, bendito Dios. Padre, ayúdanos a amar las misiones, Señor. Nuestra iglesia bíblica de la ciudad es una plantación, Padre amado, que se está volviendo iglesia, Señor, pero que también tiene el deseo de plantar otras iglesias, Padre. Esa es nuestra visión, Señor, de que el evangelio tuyo, el evangelio de tu Hijo, Señor, pueda llegar a todos los rincones de esta ciudad, Padre. Y no por nosotros, Señor, sino que se sigan levantando hombres fieles a tu palabra, bendito Dios. Y que se pueda seguir predicando el evangelio acá en Barranquilla, Señor. Pero también en Cúcuta, en Bucaramanga, en todo este país, mi Rey. Oh, Señor, usa instrumentos, Señor. Instrumentos que no merecen estar aquí, Padre, pero por tu gloria, bendito Dios, y por tu voluntad has levantado, Señor, para que tu nombre sea glorificado en cada misión, Señor. Que no se glorifique ningún hombre de las misiones, Padre. Oh, Señor, aleja nuestros corazones de cualquier lisonjería o avaricia, mi Rey. Aléjanos de todo esto, Señor, al liderazgo de Iglesia Bíblica de la ciudad. Que podamos simplemente contemplar tu gloria, Señor, junto con nuestros hermanos, bendito Rey. Y que puedas seguir levantando hombres que deseen con amor y con fuego en sus corazones de que tu palabra sea esparcida por el resto de la ciudad.
Oh Señor, y gracias por tan grande beneficio que tenemos como iglesia de estas misiones. Porque alguna vez a alguien, Señor, en el corazón tú le colocaste esta misión de Iglesia Bíblica a la ciudad, Señor. Y damos gloria a tu nombre por ello, Padre. Ya pronto cumplimos 2 años, Señor, y hemos visto tu fidelidad en esta misión, mi Rey. Oh Señor, gracias. No queda nada más que decirte sino gracias, Señor. Gracias por tu obra en medio de esta iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a aquellos que han escuchado esta enseñanza para la alabanza y gloria de tu gracia, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos. Y que también puedan poner por obra, Padre amado, esta enseñanza, mi Rey. Porque la predicación nos compete a todos, bendito Dios. Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 20, dijo que id y haced discípulos. Y esta labor es de todos los discípulos de Cristo. Así que aquel que se contempla como discípulo de Cristo, Señor, que pueda también usarlo para la predicación de tu palabra. Oh, Señor, misiones pequeñas como las familias, misiones pequeñas como la vecindad, misiones pequeñas, Señor, el barrio, y misiones como Iglesia Bíblica de la ciudad, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, mi Rey, y a tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos, y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén y amén.